Hola, hoy voy a estar en la clase de hoy hablándoles, no definiendo porque no se puede definir lo indefinible. Voy a estar hablando del concepto de modernidad. Lo haré en varios autores. Esta clase es un tanto larga, por lo tanto serán alrededor de 3 videos. Eh, la clase se llama así, modernidad, para intentar entender el proceso que empieza a vivir América Latina en el siglo XX, a finales del siglo XIX y el siglo XX, aunque podremos obviamente encontrar aspectos de la modernidad previo a este momento. Entonces estaré intentando explicar un poco un proceso histórico para que no lo digamos como de forma conceptual, un proceso histórico que llamamos modernidad y también un proceso histórico que llamamos modernización. Esto permitirá que discutamos más adelante en el encuentro que tengamos, si en América Latina hay modernidad, hay modernización, están ambas, es toda para conversar bastante. Bueno, primero quiero decirles que ser moderno es ante todo, y arranco como con esta frase: ser moderno es ante todo un querer insistir que uno sabe que está viviendo en el presente, y por otra parte es una expresión de agudizada conciencia histórica. Eso es ser moderno. ¿Cómo está entonces? ¿Cómo se va a dar esta clase? Primero, el contenido va a ser el siguiente. Vamos a hablar la modernidad como problema, que será este primer video. Me detendré solo en hablar en las diferentes formas que uno puede explicar la modernidad. Luego vamos a hablar de la modernidad como actitud, como época y como proyecto, tomando entonces cierta reflexión de Michel Foucault. Luego hablaremos de la modernidad en Kant, la modernidad en Hegel, la modernidad en Marx y obviamente la modernidad en Foucault, que hace una revisión obviamente de Kant y de Baudelaire. Hablaremos también de Max Weber, de la definición que hace Max Weber, que está muy relacionada, y lo voy a juntar con la definición de modernización. Ojo, cuando esté hablando de los anteriores autores se irán mezclando temas, entonces especialmente cuando esté hablando de Marx, de la idea de modernidad en Marx, estaré tocando aspectos bien importantes de la modernización, y terminaré hablando de la modernidad y la modernización en América Latina. Ese será pues el contenido de esta clase, que se entregará en varios videos. Bueno, arranco entonces con la primera parte: la modernidad como problema. Este es un concepto que yo, igual que el concepto de intelectual y el concepto de ideología, prefiero no tomarlo como un concepto, categoría de análisis, es decir, como un concepto transversal y relevante dentro del trabajo, sino que sea un concepto que esté en el trabajo, pero que no lo determine. ¿Por qué? Por la complejidad. Primero, porque no se puede definir la modernidad, no hay una definición de modernidad. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no puede hacerse sencillamente porque es un proceso histórico, ¿ok? Los procesos históricos no son definiciones, son procesos históricos. Ahora ustedes van a encontrar varias definiciones de modernidad. Normalmente, cuando se hace un trabajo investigativo y que abarca o que necesita este concepto, lo que se hace es una genealogía del concepto, y es estudiar las diferentes vertientes o los diferentes intelectuales y académicos que han intentado definir la modernidad, que es lo que voy a hacer en este caso. Y ya matricularse pues como con una idea es una posición que asume el investigador, pero no por su amplitud. Yo en este momento voy a citar muy pocos autores, hay muchas definiciones de modernidad, entonces puede ser complejo. Ahora, cuando hablamos de la modernidad como problema, estamos hablando de que es un proceso histórico difícil de definir. Bien, hay que tener en cuenta, como les digo, modernidad es un concepto súper elástico y tiene una cantidad de vertientes, una cantidad de disciplinas. Lo ha intentado definir, no solo lo ha hecho la historia, lo podemos ver desde la sociología, desde la política, bien, desde los estudios literarios. Se ha intentado definir este proceso o este concepto. Bien,
Es un concepto o un proceso histórico muy difícil de fechar. Primero porque no es una cuestión que se dé a nivel general en el planeta Tierra, sino que tiene que ver con una cantidad de situaciones que suceden en diversos momentos en el mundo. Bien, entonces, a ver, sobre la modernidad empieza a ponerse una especial atención desde el siglo XVIII por sujetos que empiezan a ser Kant, Hegel, que empiezan a ser conscientes de que están viviendo en un presente, que es un presente lleno de cambio y de novedad. Pero va a ser en la segunda mitad del siglo XX donde realmente se le va a poner mucho cuidado por parte de la academia a este concepto. Bien, aparece además desde la filosofía y bueno, desde otras disciplinas una serie de estudios que empiezan a hacer una crítica a lo que es la modernidad y allí aparece esa cosa que se llama la posmodernidad, que no es sino una mirada, o sea, lo más moderno es un posmoderno. Entonces una mirada a esa modernidad, una revisión a lo que es la modernidad y una crítica a la modernidad, aunque las críticas a la modernidad vienen desde el siglo XIX en el pensamiento de Marx. Bien, no, y Marx tampoco va a ser el único que le va a hacer una crítica a la modernidad. Entonces, bueno, en la segunda mitad del siglo XX empiezan a hacerle críticas, a esos los vamos a llamar los posmodernos y va a estar pues un texto muy importante de Lyotard, ¿cierto? Se llama los posmodernos y esa es una crítica básicamente a la modernidad. Igual que si modernidad aún no la hemos podido definir, la posmodernidad tampoco es tan fácil de definir. Bien, a ver, esta crítica posmoderna sometió entonces a la modernidad a unas fuertes críticas. Parecía que la modernidad había dejado de ser el objeto más importante de investigación social y de la reflexión teórica relevante. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que la modernidad como intenta, a ver, hay una cosa que se llama la edad moderna, ¿cierto? Que es muy fácil de definirla porque incluso ahí moderna no viene a ser concepto, sino que viene a ser un adjetivo de edad y es una ubicación temporal que tampoco se puede dar una fecha muy concreta. Cuando hablamos de modernidad, hablamos de procesos de industrialización, procesos de racionalización, de diferenciación y secularización que vertebraron el arquetipo de modernidad difundido desde la perspectiva sociológica de la sociología clásica, enmarcando una concepción de la realidad social emanada de los fundamentos teleológicos del pensamiento ilustrado. Desde allá entonces, desde la ilustración, y lo veremos en Kant, es que empezamos a hablar de un proceso de modernidad o modernización, ¿cierto? Que está relacionado con la racionalización, con todo ese pensamiento ilustrado, con la diferenciación, con la secularización, con la creación del Estado moderno, con la industrialización, con el urbanismo, en fin. Esa lectura, ¿cierto? En esa perspectiva que les acabo de mencionar va a ser privilegiada hasta la Segunda Guerra Mundial y a partir, como les digo, de la segunda mitad del siglo XX va a haber un viraje, va a haber una forma más crítica dentro de la sociología de observar el proceso de la modernidad o esa idea de lo que es la modernidad. A ver, aquí veremos entonces que los términos de modernidad y modernización que estaremos usando a lo largo de esta clase no son categorías, y eso lo aclaro, no son categorías en términos marxistas o en términos kantianos, no son categorías, tampoco son teorías, ¿cierto? No son teorías las que les voy a traer, sino que, reitero, son conceptos que permiten referirnos a procesos históricos muy complejos, a procesos históricos heterogéneos, a procesos históricos discontinuos y reversibles. Listo, entonces, esta es una tarea difícil. Bien, cuando, digamos, etimológicamente empezamos a encontrar el concepto o la palabra, no el concepto, la palabra modernidad. De acuerdo a Henry Lefebvre, un historiador, voy a citar una partecita para que más o menos se den cuenta de esto. En las ciudades con regiduría, en el norte de Francia, o con consulado, el sur de Francia, es decir, con carta, los magistrados elegidos o cooptados se llamaban modernos. Aquellos cuyo mandato expiraba se denominaban antiguos en relación con los modernos. Este término encerraba una doble idea, la de una renovación y la de una regularidad en la renovación. La elección se llevaba a cabo según un modus bien determinado por la carta y la tradición municipal.
Entonces, moderno era el que recién llegaba y antiguo era el que salía. Bien, si bien ese término es muy básico, todavía se usa en ese sentido. Bien, pero en el siglo XVIII, Rousseau le va a entregar, digamos, más carga a esta palabra modernidad. El concepto que les leí que menciona Henri Lefebvre va a ser muy diferente al término que va a emplear Rousseau y en su época, que es el término moderniste, que determina el sentido con el que se va a usar, es decir, a partir de Rousseau, es decir, del pros de la Ilustración, el concepto modernidad va a cambiar y es el concepto que se va a ir formando, y la idea que se va a ir formando a partir del siglo XIX y que vamos a usar hasta el siglo XX. Bien, hay un texto muy rico de leer además del sociólogo Berman, Marshall Berman. Él precisa que en la historia de la modernidad hay tres fases en la historia de la modernidad. Bien, una fase, la primera, que va más o menos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, cuando se comienza a experimentar la vida moderna sin saber que realmente se está viviendo en un proceso o en un momento que se llama la modernidad. Ellos simplemente la están viviendo. Llega el proceso de la Ilustración con Kant y eso lo rescata, pues Kant lo hace, patenta, o sea, como que es un sujeto moderno, bien. Hegel también lo va a hacer. Y en Foucault, en el texto que leyeron para esta clase, que es la Ilustración, deja bien claro que Kant es un sujeto que está anclado a la modernidad. Es decir, en la Ilustración empieza realmente a hacerse conciencia de que se es moderno, aunque previamente hay procesos históricos que están hablando ya de esto. Dice entonces el señor Berman que la segunda fase inicia con la Revolución Francesa de 1789 y va a abarcar todo el siglo XIX. En ella surge y se forma el público moderno y se comparte, estoy citando partes de la obra de Berman, y se comparte la sensación de estar viviendo en una época revolucionaria, dice Berman, recordando al mismo tiempo de una manera latente las experiencias del pasado. Es justamente esa dicotomía interna, de esa sensación de vivir simultáneamente en dos mundos, de donde emerge y se despliegan las ideas de modernidad, perdón, de modernización y de modernismo. Bien, y la tercera fase, de acuerdo a este sociólogo, en el libro creo que no lo dije, todos los sólidos se desvanecen en el aire, la tercera fase se desarrolla durante el siglo XX, en el que la modernización y la cultura del modernismo invaden el mundo. En ella, al mismo tiempo que el público moderno se expande, se rompe en una multitud de fragmentos que hablan idiomas privados. Bueno, paso ahora a hablar esa era una pequeña introducción de la modernidad como problema. Cuando hablamos de modernidad, entonces tenemos que decir desde dónde estamos parados para hablar de la modernidad, ¿bien? Siempre hay que delatar esa parte. Entonces, modernidades, hay muchas, o sea, no podríamos hablar siquiera de la modernidad, debería de ser en plural y deberíamos de hablar de las modernidades. Tenemos entonces una modernidad histórica. La modernidad histórica entonces está relacionado con eso que llamamos la edad moderna, que toma gran parte de lo que es la edad contemporánea. Entonces, esa modernidad histórica tiene que ver con el Renacimiento, la Ilustración, evidentemente, con las revoluciones burguesas del siglo XIX, obviamente con la Revolución Francesa, obviamente la Revolución Industrial, las guerras por independencia en el continente americano, desde el norte hasta el sur, las guerras mundiales, la República de Weimar, las migraciones que se dan en el siglo XX, la explosión demográfica en el siglo XX también, es decir, la mundialización y la globalización, es decir, esos procesos de crecimiento de la sociedad. Hay otra modernidad, la modernidad de carácter político, la encontramos en autores como Voltaire, la encontramos en Rousseau, la encontramos en Locke, la encontramos en Home, en Diderot, la encontramos en Condillac, en D'Alembert, en Jeremías Bentham, en el liberalismo político y en el liberalismo económico, es decir, en el capitalismo, en el surgimiento de los dispositivos disciplinares, ¿ok? También en las normas, en las regulaciones, en la normatividad, en la normalización,
en el control, por ejemplo, que lo vemos en el positivismo, en el fordismo, en el taylorismo y en el postfordismo. En esa modernidad, ahí vemos modernidad política. ¿En quiénes podemos leer la modernidad filosófica? Pues la modernidad filosófica está en el cambio de paradigma filosófico que proponen el señor Kant, que lo vamos a ver en Hegel, lo vamos a ver en Schopenhauer, en Nietzsche, en Sartre, en Foucault y obviamente en el señor que les mencioné ahorita, en Lyotard. Bien, tenemos una modernidad espacial, esto se trabaja mucho en el urbanismo y en la arquitectura. La modernidad espacial tiene que ver con la revolución urbana de finales del 19 en algunos lugares de Europa y en América Latina en el siglo XX, entonces revolución urbana, nacimiento del urbanismo como una disciplina, la planeación, planeación obviamente pues de las ciudades, generación de planos, organizar las ciudades con ciertas funciones, en el movimiento moderno, ¿cierto? Que tiene que ver con la arquitectura moderna. Por ejemplo, pues como Bauhaus, Aldo Rossi, Gropius, bueno, y otros movimientos. Hay también modernidad en lo artístico, entonces tenemos la modernidad artística y la vamos a encontrar en las vanguardias artísticas, literatura, pintura, música. Ahí eso se va a ver, esa modernidad en las crisis de la representación, por ejemplo, que vamos a encontrar en obras artísticas como las de Cézanne, como Picasso, Manet, Magritte. Y también vamos a ver modernidad en la emergencia del sujeto como espectador, en las nuevas narrativas y formas de la narración. Por ejemplo, eso lo vemos en las obras de Baudelaire, en las obras de Beckett, de Ionesco, en Joyce, en Proust, en la maravillosa Virginia Woolf, y en el caso latinoamericano lo vamos a encontrar en Borges. Esas nuevas narrativas, esas nuevas de formación. Y también en la modernidad, en la literatura y en las artes de la modernidad vamos a encontrar una ruptura con esa secuencia lineal de sentido que existía antes en las artes. Se va a ver esa ruptura. Bueno, modernidad científica la vamos a encontrar desde las producciones, de las investigaciones y las producciones también de Descartes, en Copérnico, Nicolás de Cusa, en Kepler, obviamente en Newton, en Leibniz, en Buffon, en Linneo, en el señor Humboldt y Darwin, bueno, Einstein. Ahí vamos a encontrar entonces esa modernidad científica. Ahora, les voy a dar unas definiciones rápidas y no ampliamente explicadas de qué es la modernidad. Esta introducción lo único que hace es demostrar que hay muchas, y que cuando hablamos de modernidad hay que hacer una búsqueda muy amplia. ¿Qué es la modernidad? Es un cambio continuo en la forma de representación del mundo. Sujeto-objeto, sujeto-mundo, sujeto-naturaleza. En la modernidad, entonces, lo que encontramos es un cambio en esa forma de entender y de representar el mundo y la relación del sujeto con el mundo. Hablaremos ahorita un poco más de eso cuando entremos en Kant y en Hegel. ¿Qué es la modernidad? Segunda definición. La modernidad es la época de la normalización, esto es muy Foucault, es decir, de tecnologías de poder que se ejercen sobre los individuos y como biopolíticas que se ejercen sobre las poblaciones. Desmenuzo. Las tecnologías, ¿recuerdan por allá los que han visto Historia de Colombia del siglo XIX? Hay un proyecto bien importante de los liberales que es la creación de los panópticos, ¿cierto? El panóptico es una cárcel que tiene que está construido de una manera para ser todo el tiempo observado, ¿cierto? Entonces, quien vigila puede observar constantemente todo lo que sucede en los sujetos que están en la cárcel. Bien, eso es un panóptico, ¿cierto? Es un observatorio de los criminales, por decirlo de alguna manera, pero además de eso, ese panóptico está, además de vigilar también y de castigar, también está creado para reformar, de acuerdo a los liberales, reformar a los que habían incurrido en algún tipo de falta. Esa es una tecnología de poder, ¿bien? La escuela también puede llegar a ser entendida como una tecnología de poder. Y estas tecnologías lo que hacen entonces es observar para que los individuos se comporten bien dentro de la sociedad y puedan entonces
aportar a ella. Tercero, ¿qué es la modernidad? Otra respuesta, surgimiento de la relación espacio-gobierno, subjetividad. Espacio, gobierno, subjetividad, la cual produce una teleología de las acciones que orientan los cuerpos en función del progreso de las sociedades. Cuarto, ¿qué es la modernidad? Es la época de la crítica, de las tiranías de la razón en beneficio de múltiples racionalidades y de diferentes maneras de imbricar lo racional con las emociones y los sentimientos para producir nuevas formas de entendimiento humano. ¿Qué es la modernidad? 5. Es un nuevo espacio ontotecnológico que redefine lo humano en función de diferentes prótesis y tipos de prótesis, desde el automóvil y los vehículos hasta los ordenadores, computadores, celulares, los cuales operan una transformación que emancipa lo técnico de su misión instrumental, es decir, ya esos aparatos no solo tienen una función instrumental, sino que posibilita la colonización del espacio del humano, provocando una resignificación ontológica. En paisa, pues, lo que sucede con estos aparatos, computadores, celulares, ¿cierto? Que son prótesis nuestras, incluso casi siempre estamos con el celular en la mano o muy cerca y necesitamos de un computador. Estos aparatos han perdido la función técnica con la que son creados y se han convertido en parte de nuestro ser, es decir, han modificado lo que somos los seres humanos. Sexto, ¿qué es la modernidad? Es la transformación de la mundialización en un proceso internacional de globalización que modifica las subjetividades modernas y contemporáneas. Repito, es la transformación de la mundialización en un proceso internacional de globalización. La globalización es que un producto, por ejemplo, un producto local se convierta en un producto mundial, como la comida norteamericana. Eso es globalización. Bien. Séptimo, es el periodo en el cual la comunicación, la información y la transmisión inundan de sentido el espacio urbano, creando un tipo de ciudad spot publicitario que no puede disociar su imagen de ciudad de las saturaciones visuales. Toda la publicidad que nosotros encontramos y que es considerado contaminación visual, todas esas, si ustedes ven, algunas ciudades son llenas de luces, de avisos. Otras ciudades simplemente tienen vallas. Nosotros tenemos mucha información constante de políticos, de productos, avisos. Eso es una ciudad tipo spot publicitario y esta es una ciudad llena de información, hacia dónde caminas, hacia dónde queda ello, ¿cierto? Eso hace parte, entonces también es una respuesta espacial de lo que es la modernidad. Octavo, ¿qué es la modernidad? Son las transformaciones espaciales generadas a partir tanto de procesos de industrialización urbana como de regulaciones establecidas por el urbanismo, densificación, conurbanización, gentrificación, pauperización, segmentación espacial, ordenamiento y planificación. Más adelante en el curso veremos entonces cuando veamos el crecimiento de las ciudades en América Latina, por ejemplo en el caso de París. París es una ciudad sumamente vieja, París es una ciudad de la Edad Media, pero París en el siglo XIX sufre una transformación, ¿cierto? La París que nosotros vemos hoy, que nos parece muy bonita, es una París que se crea y se planifica en la modernidad, ¿bien? Se crea este plano que va a ser un plano deseado y seguido por muchos, pues más deseado que seguido realmente porque salía muy caro, muy costoso seguirlo. Buenos Aires de alguna manera no lo copia, pero hace también un plano, una urbanización planificada bien interesante. Eso hace parte de la modernidad, ¿cierto? Es tomar la ciudad, entonces usted se puede dar cuenta cuando una ciudad es moderna porque tiene un proceso bien serio de planificación con la idea de obedecer a ciertas situaciones. Bien, y las ciudades se siguen planificando. Por ejemplo, ahora también hay un fuerte proceso de gentrificación rural, y es decir, la gente que por cuestiones de la pandemia está huyendo o está yéndose a vivir a zonas aledañas a la ciudad para alejarse, digamos que del encierro citadino. Bien, esa es la modernidad como problema. Este video queda hasta acá.
Ahora entonces voy a empezar a hablar de la modernidad como actitud, como época y como proyecto, y voy a referirme rápidamente entonces a ciertos autores importantes en este tema. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Chao, muchas gracias.